Vladimir Putin creyó tener la estrategia perfecta para la guerra en Ucrania. Al menos, tenía la estrategia perfecta después de que su intento inicial de apoderarse de Ucrania en una semana fracasara por completo. Rusia solo necesitaba desgastar a Ucrania por su superioridad numérica. Se pensaba que la defensa colapsaría y Rusia tomaría Ucrania pronto. Eso fue hace más de 3 años. Rusia ha obtenido pocas ganancias territoriales desde entonces, sobre todo comparadas con sus grandes pérdidas. Actualmente, Putin enfrenta una guerra que ha durado más de lo esperado y expone su incapacidad para cumplir promesas. Los grandes fracasos de Putin en la guerra en Ucrania están hundiendo a Rusia y el futuro del país parece sombrío. John Foreman lo resume fácilmente en una entrevista del 10 de octubre con Times Radio. Foreman, agregado de defensa del Reino Unido en Moscú y Kiev de 2019 a 2022, comprende a Putin mejor que la mayoría fuera de Rusia. Tiene una opinión clara sobre cómo Putin fracasó en Ucrania. Al preguntarle si los recientes ataques de guerra híbrida de Rusia en Europa están ligados al campo de batalla en Ucrania, Foreman responde directo: sí, pero creo que, ya sabes, Rusia ha experimentado una catástrofe estratégica al invadir Ucrania. Foreman afirma que el mayor fracaso de Putin es que Rusia no ha tomado tanto territorio como debería. 2025 ha sido un mal año para Putin. Como dice Foreman sobre Rusia, Foreman no está equivocado. Rusia comenzó el año logrando algunos de sus avances territoriales más pequeños en cualquier momento durante la guerra en Ucrania. En abril, ya era evidente una desaceleración, según informó Al Jazeera entonces. Resaltó las cifras publicadas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido y el Instituto para el Estudio de la Guerra. Instituto para el Estudio de la Guerra. Ambas organizaciones ofrecieron perspectivas ligeramente diferentes sobre los avances de Rusia, aunque ambas concluyeron que eran lentos. El Ministerio de Defensa dijo que Rusia solo había logrado reclamar 126 millas cuadradas de Ucrania en enero. Para febrero, ese número había bajado a 76 millas cuadradas y volvió a bajar a 55 millas cuadradas en marzo. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, los avances de Rusia mejoraron, pero no fueron impresionantes. En enero, Rusia reclamó 165 millas cuadradas de Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. En febrero, 137 y en marzo, 78 millas cuadradas. En ambos casos, hay una clara baja, pero al menos Putin tenía grandes planes para el verano. Organizó una ofensiva masiva de verano con el objetivo de crear una zona de amortiguamiento en Sumy y finalmente tomar la ciudad logística clave de Pokrovsk en la región de Donetsk. Putin dedicó casi miles y miles de tropas a estos objetivos, solo para ver cómo el ejército ruso fracasaba por completo en lograrlos. Sí, Rusia ganó más territorio ucraniano en el verano que en el invierno y la primavera tempranos, pero no consiguió el territorio que quería ni el necesario para avanzar más después. Ahora, como señala Foreman, Rusia está de nuevo en declive. El 1 de octubre, CNN informó que el grupo de monitoreo Deep State afirmó que Rusia solo capturó 100 millas cuadradas de Ucrania en septiembre. Eso nos lleva de regreso a las cifras que vimos a principios de 2025, y es indicativo de otro error más de Putin. Aún peor, dice Deep State, este tipo de cifras demuestra lo mal que realmente le está yendo a Putin en la guerra de Ucrania. El mes pasado, el enemigo ocupó 44% menos territorio que en agosto, según Deep State. En el mes, los rusos ocuparon el 0.04% del país, sumando un total de 19.04%. Rusia intenta darle el giro más positivo posible a esto. Cuando salió el informe del Deep State, Rusia afirmaba que había logrado tomar alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados o aproximadamente 1.930 millas cuadradas de territorio en Ucrania este año. Incluso eso, por muy inflada que parezca la cifra, difícilmente es impresionante para Rusia. Según Kiev Post, el 8 de octubre, Rusia superó el 1.000.000 de bajas en verano y ha perdido 281.000 soldados en 2025. Y eso sin mencionar que Ucrania ha recuperado territorio rápidamente desde finales del verano. Estos son fracasos enormes para cualquiera, excepto para Putin. Y quizás el mayor fracaso del líder de Rusia es que no muestra señales de cambiar de rumbo. La paz ciertamente no está en la agenda de Putin, como dijo Foreman a Times Radio.
Eso llevará a que Putin también aumente las amenazas híbridas y cibernéticas de Rusia contra Europa, lo que podría ser otro error que termine perjudicando a Rusia en lugar de ayudarla. Ese punto se abordará en un momento. Primero, Foreman parece tener toda la razón cuando se trata de la negativa de Putin a aceptar la paz. Esto condena a Rusia a más meses o años de una guerra que ya le ha costado mucho. Queridos, casi todos los interesados en la guerra de Ucrania creen que Putin no piensa declarar la paz. Kaja Kallas, de la Unión Europea, repitió esto tras la histórica visita de Putin para reunirse con Donald Trump en Alaska en agosto pasado. La realidad es que Rusia no planea terminar la guerra pronto, escribió Kallas en X el 16 de agosto. Mientras las delegaciones se reunían, Rusia lanzó nuevos ataques contra Ucrania. Putin sigue alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a detener los asesinatos. El Consejo Atlántico señala que, pese a los esfuerzos de Trump, Putin ha retrasado repetidamente la paz y no muestra deseo de alcanzarla. Rusia lanza ataques récord con drones contra Ucrania, mientras Putin habla de paz. El informe concluye que Putin ha dejado más que claro que no tiene ningún interés en terminar la guerra en Ucrania. Aunque miles de rusos mueren, el enfoque de Putin hacia la paz es otro de sus grandes fracasos. Un punto que se explicará después en el video. Incapacidad total de ceder en su postura maximalista. Las exigencias, que incluyen que Ucrania ceda vastas extensiones de territorio a Rusia y luego se debilite hasta el punto de poder ser invadida de nuevo, con mucha menos resistencia, están en el centro de estas demandas. Putin considera al complejo militar industrial que creó en Rusia como el principal motor económico, según el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo. Por eso, acabar la guerra es lo opuesto a lo que quiere el líder ruso. Putin ha acorralado a Rusia en una esquina de la que no hay escape. Incluso dentro de Rusia, algunos ya ven la guerra en Ucrania como un esfuerzo sin esperanza. Volviendo a las conversaciones de paz de Alaska por un momento, Foreman afirma que algunos en Rusia creen que las consecuencias fueron peores de lo esperado para el país. Foreman minimiza que esas conversaciones fueran un desastre para Putin, pero dijo a Times Radio: "Llámalo simplemente una pérdida total de tiempo y esfuerzo". ¿Sabes? Trump tratando de hacer un último intento para lograr un acuerdo de paz sin ninguna preparación en el último minuto. Eso nunca iba a funcionar. Los rusos no actúan así. Creo que ahora la expresión es que eres tú. Fue una pérdida de tiempo. Eso contrasta con cómo se sentía la élite política rusa tras la reunión en Alaska. El 16 de agosto, Reuters informó que los políticos rusos estaban celebrando la reunión de Alaska como un triunfo para Rusia. Eso acercaría al país un paso más a lograr la versión de paz que desea. Una de esas personas fue Andrei Klishus, el principal legislador del partido Rusia Unida de Putin. La reunión en Alaska confirmó el deseo de Rusia de una paz duradera y justa, dijo Klischer. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Kremlin, Konstantin Kosachev, también estaba satisfecho. La reunión en Alaska, su tono y resultado, representan un éxito importante para ambos presidentes, quienes contribuyeron mucho para lograr el mejor resultado posible. Entonces, ¿qué ha cambiado desde agosto? Quizá estos comentarios solo sean ejemplos de políticos rusos adulando a su líder para obtener su favor. Sin embargo, Putin a menudo usa a quienes lo apoyan como portavoces, así que es más probable que este tipo de mensajes estuvieran dirigidos a Trump. Putin busca convencer a Trump de que ha hecho un buen trabajo y está acercando la guerra a la paz. Todo esto mientras Rusia seguía bombardeando Ucrania, como siempre lo había hecho. Putin pensó que lo había logrado. Trump creyó que sí, pero no fue así. Esa es otra falla estratégica por parte de Putin que ha causado un daño serio a Rusia. Esto podría explicar por qué, según Foreman, cada vez más personas creen que todo esto es una pérdida de tiempo. Putin debe intentar varias cosas para desviar la atención de sus fracasos en Ucrania, lo que nos remite al punto anterior: los ciberataques e híbridos de Rusia contra Europa en los últimos meses. El Consejo Atlántico describió algunos de estos ataques en un artículo del 9 de octubre en el que califica a Putin como un gánster geopolítico que está tratando de intimidar a Europa. Drones rusos ingresaron a Polonia a inicios de septiembre. Poco después, aviones de combate rusos ingresaron al espacio aéreo de Estonia. Drones rusos también han sido vistos en Alemania, Dinamarca, Noruega y Países Bajos, países de la Unión Europea y la OTAN que apoyan mucho a Ucrania. Estos son los tipos de ataques de los que habla Foreman, y parecen convertirse en una parte clave de la estrategia de guerra de Putin en Ucrania. El líder de Rusia está tratando de usar la guerra híbrida para evitar que los aliados de Ucrania ofrezcan apoyo.
Además, como señaló el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, el 12 de octubre Putin también está tratando de desviar la atención de Occidente de la guerra en Ucrania. Rusia está aprovechando el momento. Oriente Medio y los problemas internos de cada país reciben máxima atención, escribió Zelensky en X. No se equivoca. Foreman también dijo a Times Radio cuál cree que es el futuro plan de Rusia para Europa. Aquí podría convertirse en otro fracaso estratégico de Putin. El objetivo de Putin es hacer que los aliados europeos de Ucrania tengan tanto temor de Rusia que dejen de apoyar a Ucrania. Si se concentran en sí mismos, Ucrania se debilitará. Putin simplemente arrebató la determinación colectiva de los miembros europeos de la OTAN. Ahora están considerando respuestas militares contra las amenazas de guerra híbrida de Rusia, como se discutió en un video a principios de octubre. Mira ese video para aprender más. Pero aún más que unir a la OTAN y la Unión Europea en su contra, Putin está haciendo exactamente lo que intenta que el resto de Europa haga con los ciberataques y ataques híbridos de Rusia, desviando la atención de Ucrania. Dividir la atención militar entre Ucrania y Europa muestra que Putin no considera cómo resolver sus errores estratégicos en la guerra. Quizás Putin sea tan egocéntrico que cree que no ha cometido ningún error en absoluto. O tal vez se ha rodeado de tantos aduladores que ni siquiera se da cuenta de eso. Las ganancias territoriales de Rusia no son ni de cerca tan impresionantes como Putin intenta hacerlas sonar cuando habla de ellas. Sea cual sea el caso, el enfoque en Europa puede ser el mayor error de Putin. Ucrania representa un problema más grave para Rusia, y Putin no logra modificar una estrategia en la guerra que lleva más de 3 años debilitando al país. Esto muestra cómo todo esto está destrozando a Rusia, aunque Putin no lo note. Iniciaré con el estatus geopolítico de Rusia. Por las acciones de Putin tras Alaska, el intento de acercarse a Trump y mantener a Estados Unidos de su lado está fallando para Rusia. Cualquier apoyo que Rusia tenía de Estados Unidos desde que Trump se convirtió en presidente ha desaparecido, y Trump está hablando abiertamente de ofrecer más apoyo a Ucrania que en cualquier otro momento desde que asumió el cargo. Trump cree que Ucrania puede recuperar el territorio perdido ante Rusia, lo cual es un giro completo respecto a sus afirmaciones anteriores de que Ucrania no tiene ninguna carta a su favor. El Instituto Lowy incluso cree que Trump podría tener razón, señalando que Rusia está perdiendo soldados en el campo de batalla, y también está lidiando con ataques ucranianos contra la infraestructura energética que están perjudicando económicamente al país. Associated Press informa que Trump ahora considera enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Esos misiles pueden recorrer alrededor de 1.500 millas, lo que pondría todas las partes relevantes de Rusia en la mira de Ucrania. Si Trump cumple, lo cual es una gran suposición, podría estar hablando solo para mostrarle a Putin lo que pasaría si el líder ruso no coopera. Pero incluso si ese es el caso, el cambio en la retórica de Estados Unidos es una muestra sorprendente de lo mal que Putin ha logrado manipular a Estados Unidos en un juego que creía estar ganando. Hace poco se habló de los ataques a la infraestructura energética de Ucrania. Han sido extensos. The Economist informó el 5 de octubre que Ucrania atacó casi la mitad de las principales refinerías rusas en agosto y septiembre, dejando fuera de servicio hasta el 40% de la capacidad de refinación de Rusia. Las exportaciones de gasolina son más bajas. En varias regiones de Rusia, la escasez de gasolina y diésel causa filas en gasolineras y limita la cantidad que los clientes pueden comprar. Los ataques a las refinerías pudieron contar con ayuda de Estados Unidos, lo que contradice la idea de Putin de manipular a Trump a su gusto. El 12 de octubre Reuters informó que el Financial Times afirma que Estados Unidos ha estado proporcionando inteligencia a Ucrania. Eso permite que los ataques de Ucrania se dirijan a objetivos efectivos. Qué tan cierto sea esto está por verse, pero no se puede negar que Ucrania ha tenido un éxito enorme con estos ataques. Ucrania suele acertar a sus objetivos, posiblemente porque Estados Unidos la está ayudando. Estos ataques quizá no basten para apartar a Putin de su rumbo fallido en la guerra en Ucrania. Al preguntarle si los ataques afectarían la economía rusa, Foreman responde que Putin puede asumir más deuda, recortar gastos en otras áreas y seguir apoyándose en la Reserva Nacional de Rusia. Agrega que la compra de petróleo ruso por China e India y el suministro de armas de Corea del Norte benefician a Putin. Pero aún así, Foreman le dice a Times Radio:
Quizás no. Pero, como dice Foreman, esos ataques y una acción internacional conjunta podrían colapsar la economía rusa. Además de las sanciones, hay señales de que algunos en la Unión Europea quieren hacer algo que realmente dañará a Rusia: descongelar los activos rusos congelados para que Ucrania pueda usarlos. Sin duda, esta acción ayudará a Ucrania, que enfrenta presión económica. Sin embargo, también eliminarán otra fuente económica de Rusia. Una vez más se demuestra cómo los fracasos de la guerra de Putin en Ucrania han volteado la marea geopolítica contra su país. Sigue el debate en la Unión Europea sobre el uso del dinero ruso congelado. El Straits Times informa que líderes de la Unión Europea evalúan usar esos activos para un préstamo de 140.000 millones de euros, 150.000 millones de dólares, a Ucrania. Pero este tipo de acción solo podría ocurrir si los distintos líderes de la Unión Europea se unifican para tomar la decisión. La unidad es clave ante los intentos de Putin de que Europa se enfoque en sí misma y no en Ucrania. Sin embargo, existe otro problema que podría dividir a Rusia aún más. El problema es que Putin tiene 73 años y no vivirá para siempre. Es posible que el líder de Rusia solo tenga pocos años para cumplir sus objetivos. Pero si Putin muere, no parece haber ningún tipo de reemplazo para la figura de personalidad de culto, como Foreman llama a Putin, esperando entre bastidores. Foreman dice que una gran renovación entre Rusia y Occidente, incluida Ucrania, probablemente tomará una generación. Foreman afirma que para Putin, la meta es mantenerse en el poder hasta morir y luego dejarlo a su sucesor. Creo que el problema es que cada día que Pierre permanece en el cargo, aumentan las probabilidades de derramamiento de sangre cuando finalmente muera y llegue su sucesor. Foreman dice que el sucesor de Putin puede que no esté tan obsesionado con Ucrania. Una lucha de poder interna en Rusia podría ser tan dañina como lo que hacen Occidente o Ucrania contra Rusia. Tal vez ese sea el mayor fracaso de Putin. Su aparente falta de planificación para el futuro será un gran problema para Rusia. Putin parece haberlo reconocido y, según el Kiev Independiente en mayo, ya tiene posibles candidatos para sucederlo. La palabra clave es posibles. No hay nadie a quien Putin esté preparando claramente para ser su sucesor, y ese hecho está llevando a Rusia de cabeza hacia un dilema futuro. En septiembre, Reuters informó sobre unos comentarios extraños que Putin le hizo al presidente de China, Xi Jinping, cuando el líder ruso asistió a un desfile militar en Pekín. Putin afirmó, según su traductor, que los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven eres, e incluso podrías ser inmortal. ¿Será esa la solución de Putin a la sucesión? ¿Simplemente no morir? La inmortalidad puede estar en la mente de Putin, pero eso es pura fantasía. Quizá este comentario sea la forma indirecta de Putin de admitir su mayor fracaso. El líder ruso no preparó al país para el futuro tras décadas de gobierno de Putin. Los trasplantes de órganos no salvarán a Putin y los muchos errores que Putin ha cometido en Ucrania y dentro de su propio país terminarán por destrozar a Rusia. Es decir, si los puntos ciegos de seguridad interna de Putin dentro de Rusia no hacen caer al país primero. El líder de Rusia ha estado dedicando demasiados recursos de Rusia a Ucrania y ahora a Europa, y ese es otro gran error de su parte. Descubre por qué en nuestro video. Y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre cómo Putin podría estar llevando a Rusia por un camino de destrucción.